y todo lo que necesitas saber en una sola app. Lo que ocurre en nuestro país y el mundo. 1000 Noticias. Descarga ya. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. DMF Economía e Inversiones. 30 minutos sin cortes de información relevante. Economía a 1000 es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Síguenos en las redes, en Facebook Bangor.pi, también en Instagram Bangor.pi. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos hoy jueves 5 de septiembre del año 2024. Y les digo que pueden también vernos a través del canal de YouTube buscando Economía 1000 o 1000 Noticias como tal, así que también vamos por esa plataforma. Y ya me dicen desde producción que está en comunicación con nosotros hoy Samuel Cañete, él es director del Departamento de Análisis Macroeconómico del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Samuel? ¿Qué tal? Muy bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Prince. Un gusto participar de tu programa. Es la primera vez que estás participando en Economía 1000. Esperemos que no sea la última, Samuel. Sí, es la primera vez. No, es un gusto. Igual desde aquí. Y agradecerle muy puntualmente también al equipo de prensa del Banco Central del Paraguay y de hecho a todo el Banco Central por la predisposición de siempre justamente para ir compartiendo datos, estadísticas que se generan desde la banca para que la gente también esté al tanto y obviamente ir construyendo esto que siempre tratamos de hacer desde el programa, ir construyendo conocimiento a nivel país. Y este programa y bueno, esta entrevista en particular no va a ser la excepción. Samuel, queremos compartir los últimos datos que dieron a conocer solo días atrás sobre la inflación, entendida obviamente como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un determinado país, y lo que la gente siempre espera cada mes es este indicador tan importante dentro de la economía. Y me gustaría ir desglosando contigo de a poco, evidentemente, toda esta dinámica que ha tenido la inflación, bueno, ya lo que sería agosto puntualmente y ya sería también cierre de agosto. Yo le pido a los compañeros, por favor, que me puedan acompañar con la primera placa, la placa número 1. Y Samuel, ¿cómo se vino comportando la inflación ya, como ya mencionaba, lo que sería el mes de agosto y el acumulado al octavo mes en ese sentido? Sí, me gustaría comenzar explicando un poco lo que pasó en el mes de agosto. Adelante. Efectivamente, como se puede notar allí, tuvimos una variación negativa del IPC de 0,2%. Y esta variación se explicó fundamentalmente por unos pocos productos de la canasta del IPC. Y especialmente destacan la reducción del precio del tomate, que bajó en torno a 28%, la cebolla en torno a 16%, la zanahoria bajó en torno a 20%, la lechuga un 40% y la selga en torno a un 45% respecto al mes anterior. Y ahí quisiera
hacer memoria, Prince, si se puede. Adelante. Entre octubre y, no sé si recordarás que entre octubre y mayo tuvimos un incremento muy fuerte en estos precios. Este incremento fue causado, entre otros factores, por una reducción importante en la oferta, que nosotros entendimos que fue muy afectada, la oferta, me refiero a la oferta, Sí. por unas condiciones climáticas adversas, tanto a nivel local como a nivel regional, y también por algunas restricciones a la importación de este tipo de productos desde finales del año pasado, ¿verdad? Todos esos factores contribuyeron a incrementar sustancialmente los precios de estos productos, especialmente las hortalizas, ¿verdad? Quisiera darte unos números. Entre octubre del 2023 y mayo del 2024, el precio del tomate subió 115% en ese periodo. El locote había subido 60%, la zanahoria en torno al 100% y la cebolla más del 70%. Y en su conjunto el índice de frutas y verduras había aumentado más del 55% en ese periodo de octubre a mayo del 2024. Y considerando que estos niveles de precios estaban muy por encima de sus promedios históricos recientes, desde el Banco Central esperábamos una reversión, porque son precios volátiles y además estaban en niveles muy altos en relación a sus promedios históricos, ¿verdad? Y efectivamente eso es lo que estamos viendo en los meses recientes, especialmente, particularmente desde el mes de junio, donde tuvimos también una inflación negativa que se explicó por ese mismo factor, ese mismo componente. Y justamente la proyección de inflación que nosotros teníamos en marzo, mantuvimos en el mes de junio, en el informe de política monetaria de junio, a pesar de que estábamos viendo un aumento de la inflación en los primeros meses del año. Con eso lo que estábamos anticipando es esta reversión justamente que se observó desde el mes de junio, ¿verdad? En este último mes, en el mes de agosto, solamente el índice de frutas y verduras se redujo en torno a 8,5%. Y si uno toma el dato acumulado desde mayo a agosto, hay una reducción en torno al 19%, ¿verdad? Hay una reducción, pero es una reversión parcial porque si uno compara el dato puntual de agosto 2024 versus el dato de agosto 2023, la variación es del 27%. Es decir, los precios actuales todavía están muy por encima de lo que fue el año anterior, pero sí es una buena noticia que se esté revirtiendo. Y así es importante que también esperamos que esta reversión persista en los próximos meses, porque como te mencioné, Prince están todavía por encima de sus promedios históricos. Hay una reversión, pero creemos que hay todavía un margen que se puede ir ajustando en los próximos meses en la medida también que la oferta de estos productos se vaya normalizando en el mercado local. Así mismo. Samuel, tengo otra lámina que acompaña justamente esta exposición cuando estamos hablando de las variaciones por subgrupos. Es justamente esa que podemos ver. Gracias, compañeros. Y ahí vemos las agrupaciones de hortalizas y tubérculos frescos, que ya mencionabas que tuvo una reducción, pero también hay otros componentes dentro de estos subgrupos que sufrió de alguna manera una reducción. Samuel, si podemos comentar también ese punto. También hubo reducciones, pero muy moderadas en otros rubros. Como notarás en el gráfico, la reducción más relevante del mes fue la de los precios de las hortalizas, ¿verdad? Así es. Dije el tomate, ¿verdad? Entonces, la principal incidencia en la variación negativa fue de las hortalizas, en este caso, ¿verdad? Pero además, como mencionaste, hubo también disminuciones en los precios del aceite de soja, aceite de girasol, que creemos tiene que ver un poco con la caída que se está observando a nivel internacional en los precios de los commodities. También vimos una reducción en los precios de los huevos, que también puede ser una reversión porque en la época de Semana Santa había aumentado bastante los quesos, y también algunos cortes de carne vacuna como la carnaza, carne molida y costilla, también carne de ave y carne de cerdo. En particular, el índice de precio de la carne vacuna se redujo 0,5 en el último mes, aunque en términos interanuales la tasa está todavía en torno al 5% en el mes de agosto, ¿verdad? Por otro lado,
Prince, aprovechando esta lámina, hubo aumentos relevantes en los precios de la banana, por ejemplo, en 25%. El locote vimos que aumentó también en el último mes un 15%, la papa, algunos productos panificados, las harinas, las pastas, el arroz y el café verificaron también incrementos en el último mes, pero vimos que son incrementos bastante moderados todavía, ¿verdad? En el rubro de servicios, la inflación fue de un 0,3 y hubo subas allí, por ejemplo, en servicios de mantenimiento de vehículos, servicios domésticos, paquetes turísticos, servicios de gastronomía, servicios financieros, como por ejemplo el costo de renovar la tarjeta de crédito, entre los principales servicios que aumentaron en el último mes, pero una inflación de 0,3 de servicios es bastante moderada y consistente con la meta que tenemos actualmente del 4%. Samuel, para aterrizar aún más el término y obviamente para que la gente también pueda seguirnos, cuando estamos hablando de esta canasta, estamos hablando de un conjunto de productos, de cuánto y finalmente se termina haciendo una suerte de ponderación de todos estos productos que incluyen la canasta y evidentemente esta composición de subas y bajas de determinados productos hace que finalmente se tenga esto que se conoce como la inflación ya con un corte mensual, interanual y acumulado. Así es, Prince, y te agradezco la pregunta porque me permite explicar un poco cómo se construye el IPC. El IPC es un nivel de precios promedio que paga el consumidor. No representa a una familia o a una persona en particular. Cada familia tiene una canasta distinta a otra familia. Una familia de ingresos bajos va a tener una canasta muy distinta a la canasta de una familia de ingresos elevados. Va a depender de sus ingresos, pero también va a depender de sus preferencias. Entonces, es muy difícil tener una canasta particular, o es imposible tener una canasta particular para cada tipo de familia. Entonces, el IPC es como una canasta que incluye bienes esenciales y también otros que uno puede decir no son esenciales. Y te doy un ejemplo. Incluye al puchero de segunda, pero también incluye a la rabadilla o al papa cuadril. Así es. Por ejemplo, incluye al tomate liso y también al tomate perita, que es más barato. Entonces, no es una canasta solamente de bienes esenciales. Entonces, ahí quiero explicar un poco. La canasta, para construir esta canasta, se hizo una encuesta en los años 2015, 2016. Se le hizo una encuesta llamada de presupuestos familiares a más de 2.000 familias, y en base a la cual se determinó los productos y servicios que forman parte de la canasta de las familias. Y también en base a esa encuesta se determinó los pesos, la importancia relativa que tiene cada producto o servicio en la canasta de las familias. Por ejemplo, el tomate tiene un peso mayor que el perejil, por obvias razones, porque las familias consumen más o gastan más en tomate que en perejil, o proporcionalmente a su ingreso gastan más. Por lo tanto, eso se ve en el dato del peso de la ponderación en la canasta del IPC. En relación al tomate, como mencioné. La canasta está compuesta por 465 productos y hay 900 variedades, porque la galletita es un producto, pero tiene también distintas variedades. Tenemos 1.300 informantes, o sea, se visitan 1.300 establecimientos, supermercados, los mercados, las tiendas, etcétera, etcétera. Y hay 14.000 precios aproximadamente que se recogen mensualmente en el área de Asunción y el área metropolitana. Y los alimentos pesan, son el principal componente de nuestra canasta, obviamente, ¿verdad? Pesan aproximadamente 26%. Y el resto, sumando todos los bienes, el peso total de los bienes en la canasta del IPC está en torno a un 60%. Por lo tanto, los servicios pesan un 40%. Y quiero darte unos ejemplos de los productos que incluye nuestra canasta, ¿sí? Para que la gente pueda entender qué es lo que incluye nuestra canasta del IPC. Incluye alimentos como panificados, harinas, arroz, carnes, incluye vestimentas, zapatos, servicio de plomería, servicio de electricista, consumo de agua corriente, consumo de electricidad, combustibles, muebles, electrodomésticos, vehículos, productos de limpieza, servicios gastronómicos, medicamentos, servicios médicos, pasajes, servicios de telefonía, útiles escolares, restaurantes, servicios financieros, alquileres, entre otros. Para darte una idea
de la cantidad de productos y servicios que incluye nuestra canasta del IPC actualmente, que tiene una base del 2017, y esto se va a ir actualizando en los próximos años probablemente, para determinar si algunos productos ganaron relevancia en los últimos años o para ratificar el peso de cada uno de ellos. Samuel, muy clara tu explicación y me lleva a otra consulta también a modo de ser muy didácticos. Cuando hablamos de la canasta estamos hablando de productos nacionales y también de productos importados, y evidentemente cuando estamos hablando de lo que se compra afuera, todo el componente que hace justamente esta estructura de productos importados se mueve conforme a determinadas variables que se dan a nivel internacional, y estamos hablando de productos como por ejemplo los vinculados con el petróleo e incluso también lo que está vinculado con el tipo de cambio o específicamente el dólar. Si tuviéramos que hacer una suerte de composición o torta de esta canasta, ¿cuánto representan estos productos importados y evidentemente la incidencia que tiene Samuel en eso? Bueno, la incidencia va a depender mucho del peso, pero también de la variación que tengan esos productos, ¿verdad? Y el peso que tienen los productos importados es del 27% aproximadamente en la canasta. Y ahí tenemos combustibles, tenemos electrodomésticos, vehículos, algunos productos alimenticios, etcétera, que son importados, ¿verdad? Si me permitís, quiero explicar un poco el efecto de la depreciación del tipo de cambio sobre este componente en particular. Adelante. Dentro de los importados hay un componente que probablemente sea el más afectado, o al menos en nuestros estudios encontramos que son los más afectados por el tipo de cambio, que son los bienes durables. Son bienes durables que generalmente no tienen mucha competencia a nivel local. Entonces el traspaso es mayor cuando no hay una competencia local. Te doy un ejemplo: si la galletita se importa y tiene una competencia local, probablemente el traspaso del tipo de las variaciones del tipo de cambio a ese producto va a ser menor, porque hay una competencia local. Las familias pueden cambiar, sustituir esa galletita importada por galletita local, y por lo tanto el traspaso puede ser menor en ese caso. Pero hay productos en los que el traspaso puede ser mayor. Por ejemplo, en el caso de electrodomésticos y vehículos, por ejemplo, que hemos visto que en estos productos el traspaso suele ser mayor. Ahora bien, ¿cuánto de depreciación estamos teniendo y cuál es el impacto que nosotros esperamos que tenga sobre la inflación total? Que es finalmente lo relevante. ¿En cuánto nos afectará esta depreciación que estamos viendo? Actualmente la depreciación acumulada del guaraní está en torno al 5,5%. Y quiero resaltar que esta tasa de depreciación es bastante moderada si uno se compara con otros países de la región como Brasil y México. Brasil tuvo una depreciación de 15% en el año y México 16%. Es decir, nuestra depreciación sigue siendo una tasa relativamente moderada. Y respecto al impacto sobre la inflación total, quiero darte un número del año 2015. Nosotros experimentamos una depreciación del 25% en ese año y la inflación cerró en 3,1%. Porque en ese mismo año también nuestros socios comerciales se estaban depreciando respecto al dólar, y por lo tanto respecto a algunos socios comerciales finalmente terminamos apreciándonos en ese año, y eso contribuyó a que el traspaso sea menor en ese año. Tenemos algunos estudios acá en el Banco Central respecto al traspaso, lo que se llama pass-through, de la depreciación o de las variaciones del tipo de cambio a la inflación, y nuestras estimaciones están en torno a 0,1 y 0,2. Eso quiere decir que con una depreciación del 5%, lo que podríamos esperar es una inflación adicional entre 0,5 puntos y en el extremo un punto más de inflación total, ¿verdad? Obviamente sobre el componente importado el traspaso es un poco mayor. Nuestras últimas estimaciones están entre 0,3 y 0,4, pero como te mencioné, Prince, el componente importado pesa 27% y el componente durables, que es el más afectado por el tipo de cambio, solo pesa 9% de nuestra canasta del IPC. Y hacia adelante, aprovechando tu pregunta sobre el tipo de cambio, hacia adelante nosotros esperamos que el tipo de cambio en alguna medida pueda estabilizarse. Si bien hay algunos factores estacionales que pueden presionar el tipo de cambio en una dirección, estamos en una coyuntura en la que estamos
los mercados a nivel mundial están previendo el inicio del recorte de tasas de la Reserva Federal, y con los últimos datos de inflación de Estados Unidos que vino a la baja y también el enfriamiento que se está observando en su mercado laboral, los mercados esperan una reducción en este mes de septiembre e inclusive hay organismos que esperan una reducción más agresiva a la que se estaba esperando. O sea, hay instituciones que esperan una reducción de 50 puntos básicos en septiembre, 50 en noviembre y 25 puntos básicos en diciembre. Y también algunos esperan que esta reducción va a seguir el próximo año, y por lo tanto, considerando estos factores, podríamos tener un factor de presión a la baja sobre el tipo de cambio que nos ayude un poco a contrarrestar esos efectos al alza que puede tener estas cuestiones estacionales. Como mencioné, que las exportaciones ya salieron en gran medida en el primer semestre y ahora viene la época de mayor crecimiento de las importaciones. Samuel, tengo varias consultas en torno a lo que estás explicando, porque son muy, muy claramente justamente los conceptos que estás aterrizando, y para que la gente también pueda entender aún más cuando estamos hablando de inflación. Aquí, si me pueden acompañar por favor con la placa 1, compañeros. En el mensual vemos un número negativo de 0,2% en materia de inflación, y en la acumulada 2,6%, y en la interanual 4,3%, que es incluso menor si lo comparamos con julio en el interanual, Samuel. Pero para que la gente pueda entender, cuando vemos una suerte de reducción en la inflación, no estamos hablando que los precios de alguna manera bajaron, sino que hay una desaceleración en este proceso que se conoce como inflación. ¿Podemos aterrizar aún más ese concepto también, por favor, Samuel? Sí, claro. Sí, de repente hay una confusión entre el nivel de precios e inflación, ¿no? Y quiero darte un ejemplo sencillo de lo que pasó con el tomate justamente. Así es. En octubre el tomate estaba en torno a 8.000, 10.000 guaraníes. Luego comenzó a subir, a aumentar significativamente, llegando a precios en torno a 30.000 guaraníes, 25.000, 30.000 guaraníes entre abril y mayo de este año. Recuerdo. Ahí hubo una inflación más del 100%. Pero sí, ahora hay una reversión, estamos hablando de una reversión del precio del tomate, pero ese precio del tomate, si bien se redujo en los últimos meses, está todavía por encima, o está en un nivel relativamente alto todavía en relación a su promedio histórico. Es decir, que haya una variación negativa respecto al mes anterior no significa en absoluto que los precios sean bajos, y eso se aplica para todos los productos y se aplica para el IPC en general. Que la inflación sea cero no significa que los precios sean bajos. Por ejemplo, nosotros tenemos, en los últimos 3 años, Prince, nosotros tuvimos una inflación de alimentos del 30% en los últimos 3 años. La inflación de servicios fue 13% en ese periodo, y la inflación total fue 20%. Y quizás la gente percibe es esa variación en el mediano plazo, es lo que está percibiendo en sus gastos, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir entonces índice de precios. Los precios pueden estar muy elevados, muy altos en algunos productos, en algunos componentes, pero la variación respecto al mes puede ser, al mes anterior puede ser baja, puede ser cero, puede ser negativa, como estamos viendo actualmente. Como vos dijiste, en agosto tuvimos una deflación de 0,2%, pero interanualmente está en 4,3% en el componente, o sea, en la inflación total. Si uno toma solamente alimentos, está en torno a 8 o 9% actualmente, ¿verdad? Entonces, los precios están todavía por encima de lo que fue el año anterior. No significa en absoluto que una deflación no significa que los precios sean bajos. Samuel, y con esto vamos a ir cerrando. Le pido a los compañeros la placa número 3 a modo de ir contextualizando o a modo de remarcar a nivel internacional. Estamos hablando de algunos componentes y no sé si podés verlo, Samuel. El caso del petróleo Brent y también obviamente de los alimentos de la FAO, que tienen alguna caída en ese sentido, pero me quiero centrar sobre todo en lo que presentó
la inflación a nivel regional y vemos componentes, o mejor dicho, comportamientos importantes de países de la región que de alguna manera también están en línea, por decirlo de alguna manera, en una inflación que va de cierta manera teniendo un resultado de aumento o de crecimiento en ese sentido. Sin embargo, Paraguay también está en esa línea y se encuentra de alguna manera dentro de un escenario controlable. Sí, la inflación, no sé si te recordarás, dice que en el 2021-2022 la inflación interanual en abril 2022 había llegado a 11,8%. Recuerdo perfectamente. Por el impacto fuerte de los choques de precios de commodities. Había subido bastante significativamente el precio del petróleo como también de los alimentos. Y eso comenzó a revertirse. Y también la reacción de la política monetaria, que había incrementado la tasa de política monetaria en ese periodo hasta un 8,5%. Las expectativas que estaban alineadas o dentro del rango meta contribuyeron a que la inflación se reduzca rápidamente. Y a partir de abril del 2023, la inflación ya se encuentra dentro del rango meta. Y a partir de agosto del año pasado, en general las medidas de inflación, tanto la total como las medidas de tendencia, que tienen componentes más de largo plazo, están en torno al 4%. Entonces, en general nuestra inflación está dentro del rango, dentro de la meta, en línea con la meta de inflación. Las expectativas también están en línea con la meta. Nosotros en el IPOM de junio habíamos mantenido la proyección del 4%, a pesar de este incremento grande que tuvimos a inicios de año. Pero entendíamos de que podíamos ver una reversión de estos precios volátiles hacia adelante. Así es. Además, el riesgo de un incremento importante de los combustibles se había disipado un poco, porque el precio del petróleo no aumentó lo que se tenía previsto, incluso comenzó a reducirse en un momento. Nuestra economía, como nosotros decimos, está operando en su nivel potencial, es decir, la brecha del producto está cerrada, por ese lado no tenemos presiones inflacionarias. Lo que sí tenemos ahora es esta depreciación, que puede poner algún tipo de presión, pero como yo te mencioné, el impacto previsto, esperado de esa depreciación es bastante moderado, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros estamos viendo una proyección, o estamos manteniendo nuestra proyección para fin de año en torno al 4%, y también para el 2025 en torno al objetivo del Banco Central. Samuel, un gusto haber conversado contigo, que tengas un excelente jueves y esperemos tenerte próximamente nuevamente aquí en Economía 1000. Muchas gracias, Princesa. A las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos con Samuel Cañete, director del Departamento de Análisis Macroeconómico del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre el comportamiento de la inflación. Yo diría hasta una clase tuvimos con Samuel, con datos muy actualizados, obviamente dados desde el Banco Central del Paraguay, y mi agradecimiento nuevamente desde aquí al BCP por la predisposición y la apertura también de todo su equipo. Y nosotros vamos llegando ya casi al punto final del programa, pero me gustaría compartir las principales noticias económicas del día, porque no podemos abstraernos de lo que está pasando a nivel internacional y regional. Así que, compañeros, cuando tengas la viñeta, pasamos a las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Desde América Economía, empresas estadounidenses en México frenaron anuncios de inversión para el país ante posibles implicancias de reformas que tramita el Congreso para elegir jueces por voto popular y suprimir órganos autónomos, confirmó Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana de México. Al inaugurar la tercera convención binacional, Rubin pidió al Congreso mexicano no legislar al vapor estas reformas, ya que dijo podría ocasionar daños en la relación bilateral con Estados Unidos y traer repercusiones económicas para el país. Es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleve a cabo con sumo cuidado, se estudie a profundidad, no se haga legislación al vapor y verdaderamente se involucre a todos los actores, se expresó. Advirtió que los estadounidenses y los mexicanos no son ajenos a los cambios jurídicos y políticos que ocurren en las políticas internas de ambos países, al tiempo que sostuvo que estos cambios legales no son reformas menores, sino que se trata de cambios vitales que afectan la política interna y la relación comercial con su socio de Norteamérica. Destaca
destaca América Economía. Ámbito.com, las bolsas mundiales regresaron este jueves a la calma luego de la ola de ventas desencadenada en la jornada previa por datos sobre la desaceleración del crecimiento económico global y el desplome de la tecnología Nvidia. La especulación sobre las tasas de interés y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses ahora ocupan un lugar central de la atención de los inversores a medida que aumenta la evidencia de una desaceleración del mercado laboral estadounidense, señaló Reuters. Los mercados de futuros ven una probabilidad de casi 50-50 de un recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos de 50 puntos básicos este mes, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años caían un 3,75% el jueves por primera vez en 16 meses. La brecha entre los rendimientos a 2 años y la tasa de política de la Fed es la más amplia desde 1981, destaca Ámbito.com. Y así vamos llegando al punto final de Economía a 1000. Recordarles que este capítulo lo pueden volver a escuchar hoy a las 19:30 a través de Radio 1000 y mañana nos reencontramos puntualmente a las 13:30. Que tengan un excelente jueves. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones. Familiar Casa. Economía a 1000 fue presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Síguenos en las redes, en Facebook, Bangor.pi, también en Instagram, Bangor.pi.